Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Buenas noches, Sí, 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 se señor. escucha. Buenas noches, sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, el conferencista por aquí ya se que esperemos a que regrese al micrófono. Hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Julio César. Sí, Perfecto, te sí, escuchamos. señor. Hola, José Alfredo. Ok, perfecto. Bueno, Julio César es nuestro invitado de hoy. Em, la profesora Carolina Alegría ahorita expone un poquito más sobre Julio César. Le doy la presentación general, el perfil de Julio César. Él es un economista y analista financiero certificado con una destacada presencia en el debate público colombiano, enfocándose en temas económicos y fiscales. Es conocido por su participación en paneles televisivos como Mesa Ancha en Noticias RCN, eso para muchos les es familiar, y su contenido en YouTube y otras redes sociales. Tiene Colombia Futuro, participa en otras redes también. Julio César es reconocido por su análisis crítico sobre temas económicos y fiscales, incluyendo el déficit fiscal, los desafíos de las inversiones en Colombia y la reforma pensional. Su experiencia se enfoca en la coyuntura económica del país y las implicaciones de las políticas fiscales en el ámbito de las inversiones. Le cedo entonces la palabra a Carolina Alegría, que es docente nuestra en la especialización en finanzas, tanto en la modalidad virtual como presencial, y pues que ha trabajado en el pasado con Julio César. Adelante, Carolina. Muchas gracias, profe, de Julio. Y así es. Pues quería comentarles que pues ya sería como más de, yo creo que 20 años de Julio como en el medio bursátil financiero. Y pues digamos que la primera experiencia que de pronto nosotros tuvimos fue en comisionistas de bolsa. Allí nos formamos. Julio César también certificado por AMB como operadora. Anteriormente pues operaba acciones, operaba renta fija. Entonces pues digamos que siempre hay una amplia experiencia en el campo financiero, en el mercado bursátil. Y pues muy gratos y muy agradecidos, Julio, de que hoy estés compartiendo con nosotros en este momento, dado que pues estamos viviendo muchísimos temas que definitivamente se vuelven críticos al momento de pensar, bueno, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, cómo vemos, cómo analizamos, y desde tu perspectiva, como bien em, se sabe en el sector económico, pues qué más nos afecta. Todos queremos tener un vivo de eso y escucharte a ti. Realmente tú tienes muy buenos contactos a diario con quienes estás conversando, con quienes estás llevando a cabo este tipo de análisis, y de esa perspectiva te agradecemos muchísimo que nos des eso que tanto tú trabajas diariamente, porque realmente es muy valioso este análisis fundamental en este instante para todos nosotros. Como bien te lo dijo el profe, aquí son posgrados, egresados, estudiantes de la universidad, muchos de ellos ya profesionales. Entonces pues te agradezco muchísimo y pues qué rico que tenerte aquí en este momento. Te cedo la palabra como para que tú amplíes un poquito esa trayectoria y pues demos inicio. Muchísimas gracias, Julio. Carolina, José Alfredo, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es muy grato estar esta noche compartiendo con ustedes, expresando mis puntos de vista, los análisis, por supuesto, muy sujetos a críticas, a comentarios, a que estemos o no de acuerdo con pues, las visiones que vamos a charlar hoy. Por eso voy a tratar de pues digamos, no extenderme mucho para que ojalá haya espacio a esos comentarios y si hay lugar a observaciones o críticas son muy bienvenidas, por supuesto. Me parece pues muy valioso este tipo de espacios, es muy grato además porque pues yo soy caleño, no estudié en la Universidad Autónoma, pues, soy egresado de la Universidad del Valle, no de economía, sino de ingeniería industrial, pero sí toda mi trayectoria
pues profesional estuvo ligada al sector financiero. Ahí conocí a Carolina en una comisionista que en ese momento se llamaba Correval. Luego fue Credicorp Capital, pues que es hoy en día pues es una de las comisionistas de bolsa más grandes del país, pero bueno, ahí fue una escuela donde aprendimos mucho, nos encontramos con varios temas y pues muy grato poder conversar sobre estos asuntos, aunque realmente como van a ver no es tan grato el tema de la conversación, y la situación fiscal del país, por supuesto, no es pues muy halagüeña, no es muy color de rosa, todo lo contrario. Sin embargo, pues sí es muy importante que existan estos espacios de análisis, que haya lugar a controversias. Es válido porque muchos de estos asuntos pues obedecen a diferentes valoraciones, en algunos casos subjetivas. Las finanzas, la economía tienen un componente cuantitativo, pero también tienen un componente de valores y de visiones de la realidad que pues a menudo se chocan. Entonces, pues dicho eso, pues lo que voy a tratar de hacer hoy es, digamos, muy basado en mi experiencia, digamos, en el sector financiero. Además de eso, también soy CFA. CFA es una certificación que, digamos, es la certificación de oro para las personas que están en el mundo del análisis de inversiones y análisis financiero, pero luego de hacer esa certificación y de trabajar un tiempo más en puestos de bolsa, pues, digamos, cambié totalmente como mi enfoque profesional, y ahora mi dedicación fundamental está en el tema de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces van a ver que tiene como esos dos componentes, ¿no? Ahí va a haber gráficas y va a haber números, pero lo que voy a tratar es más de contar una historia, ¿no? Para que sea comprensible la situación fiscal, ¿no? Y entendamos todos de qué se trata digamos, este problema en el que estamos, no solamente el gobierno, no solamente el Estado, sino la sociedad colombiana. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla, a ver si ustedes me dirán, y les pido el favor que si no, si se deja ver la presentación, pues me avisen. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo, ahí ya está en modo completo. Bueno, entonces, si les Bienvenido, parece Julio. bien, Apago mi arrancamos. micrófono, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Alfredo y Carolina, de verdad, muy complacido. Yo quiero comenzar por mostrarles este texto, que es un pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Para los que no estén familiarizados con el CARF, es un organismo que se creó para vigilar el desempeño de las finanzas públicas en Colombia, que tiene como objetivo hacer un monitoreo a través de unos técnicos y unas personas que son autónomas del gobierno, es decir, es una entidad del Estado colombiano, pero que no está bajo el paraguas del gobierno de turno. Se supone que es un organismo técnico que vigila la situación financiera del Estado colombiano. Y el 27 de junio, o sea, pues hace quizá un par de semanas, sacó un pronunciamiento que en su punto séptimo decía lo siguiente: invitaba a resolver, y esta es pues como la parte crucial, estas palabras son muy importantes siempre. El tipo de palabras y el tono de este tipo de comunicados económicos o financieros es muy importante. Y fíjense lo que dice este párrafo. Dice: recomiendan resolver la crítica situación de las finanzas públicas, y para eso se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, incluido el gobierno, el Congreso de la República y la sociedad, entidades territoriales, organizaciones sociales, tejido empresarial y beneficiados por el gasto y las exenciones tributarias. Yo lo que quería resaltar acá es, pues, arrancar por decir que sí tenemos un problema, y que es un problema grave cuando una entidad como el CAR habla de una situación crítica de las finanzas públicas. Es porque de verdad estamos en una situación muy complicada, que sí existe un problema real. Desafortunadamente,
este problema fiscal ocurre en un momento de altísima tensión política en Colombia, en donde pues hay, digamos, dos grandes facciones o coaliciones políticas, así muy a grosso modo, una que está hoy en el poder, en el gobierno, y una que está haciendo oposición, y temas como el de las finanzas públicas ha quedado en medio del fuego cruzado. Entonces, una de las primeras dudas que surgen a los ciudadanos es preguntarse si esto de la crisis fiscal no es una especie de invento o de muñeco de paja que se arma desde sectores que quizás son adversos a la gestión del gobierno, pues para dañarlo políticamente. La respuesta a ese interrogante debe ser rotundamente no. Efectivamente hay un problema. Si partimos de que hay un problema, comenzamos a buscar soluciones. Y lo dice, y por eso traigo a colación este comunicado de la CARF, que dice que hay una situación crítica de las finanzas públicas, para que partamos de ese punto. A partir de aquí puede haber muchas explicaciones sobre cuáles son las causas o los responsables de la situación crítica, pero en lo que sí deberíamos ponernos de acuerdo todos es que hay un problema que resolver. E incluso hay personas de distintas orillas políticas que están y de distintas visiones ideológicas que están de acuerdo en que hay una situación crítica de las finanzas públicas. Algunos de ellos, por ejemplo, el exministro José Antonio Campo, el exministro Diego Guevara, que ahorita voy a hablar un poco de él, que fueron parte de este gobierno, pues efectivamente señalan que hay un problema con las finanzas públicas. Por lo tanto, pues esto no se trata, digamos, de un problema únicamente político o de una manera de hacerle oposición al actual gobierno, sino que efectivamente hay un problema grave. Y eso es de que, digamos, la naturaleza de ese problema es lo que pues voy a intentar contarles por lo menos mi visión, que por supuesto me puedo equivocar en muchas cosas o pueden estar en desacuerdo conmigo y todo eso es válido, pero pues claro, voy a contarles es mi visión sobre ese problema. Y esa visión no arranca el 7 de agosto del 2022. Los problemas, digamos, los problemas financieros que está enfrentando este gobierno no son, digamos, tienen unos antecedentes históricos. Por eso yo les decía que esto no se puede mirar únicamente a través de las gráficas y de los números, también hay que tener contexto histórico y político de cómo llegamos a este momento de la película, ¿no? Esta es una película que ha tenido, o diría más bien es una serie, que ha tenido varias temporadas y para entender el capítulo de hoy, el que estamos viviendo en 2025, pues hay que haberse visto la temporada 1, 2, la 3 y la 4. A veces es abrumador enlazar todas las tramas y todas las historias de esta serie y entender todas las temporadas, pero yo, digamos, pondría un punto de partida que es la Constitución de 1991. Y ese es un tema del que no se habla mucho porque siempre estamos muy metidos en la vorágine pues de la actualidad económica y política, y los financieros y los economistas tienden a ser pues un poco inmediatistas, incluso a veces a restarle importancia a este tipo de temas que son un poco más históricos, filosóficos, pero son cruciales. La Constitución de 1991 pues significó una ruptura entre la vieja Colombia y la nueva configuración de la sociedad colombiana. La vieja Colombia era una Colombia bipartidista, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Era una Colombia centralista, era una Colombia de la Constitución de 1886, una constitución de más de 100 años que había que renovar, que tenía muchos aspectos que hacía el sistema político cerrado. Y pues esa fue una construcción, fue un documento que se hizo, imagínense, entre tres grandes facciones políticas, un acuerdo muy amplio que fue entre el Partido Liberal, ahí en esta foto está representado por Horacio Serpa, Álvaro Gómez, que digamos era el representante, para ponerlo en términos de hoy, sería el representante de la derecha, ¿no? El Movimiento de Salvación Nacional, el una disidencia del Partido Conservador, y Antonio Navarro Wolf, que era el representante del M19, dijéramos el representante de la izquierda. Toda esa historia para contarles que en esa constitución, que fue un gran cambio para la sociedad colombiana, esa constitución tuvo grandes efectos económicos, y uno de esos grandes efectos económicos fue impulsar el crecimiento del Estado colombiano, ¿no? Históricamente el Estado colombiano había sido débil, había sido pequeño,
la Constitución del 91 con un nuevo enfoque que algunos llaman progresista. Yo no estoy muy de acuerdo con ese nombre, pero digámosle un enfoque progresista que incluyó una serie de derechos positivos, llaman algunos, otros le dicen derechos de segunda o tercera generación, y eso tiene que ver con que ya no solamente basta con tener derecho a la vida o a la libertad, por ejemplo, o a la propiedad, sino que el Estado debería entrar a garantizar derechos como la educación, como la salud, el derecho a la vivienda y muchos otros derechos, el derecho al agua. Bueno, han aparecido muchos derechos, derechos sociales, eh, y la característica de esos derechos, más allá de si nos gusta este enfoque o no nos gusta, la característica es que son derechos que cuestan plata, ¿no? El derecho a la vida, por ejemplo, no cuesta plata, ¿no? Respetar el derecho a la vida se respeta cuando tú no matas a alguien, o cuando tú no hieres o lastimas a alguien. En cambio, el derecho a la vivienda significa que alguien tiene que pagar, y si la persona que tiene ese derecho reclama que no tiene recursos para hacerlo, pues alguien debe hacerlo, y ese alguien es el Estado. Entonces, con base en esa Constitución, se comenzaron a crear una serie de incentivos, de regulaciones que llevaron a un aumento sostenido en el gasto del Estado colombiano y en el tamaño del Estado colombiano. Esa es la parte histórica, digamos, que explica de fondo, en el trasfondo, los problemas. No estoy diciendo que esto, digamos, no estoy valorando si esto es bueno o esto es malo. Esto sería una discusión muy larga. Lo que estoy diciendo es que en la Constitución, en nuestro entramado legal, está una buena parte de la explicación de la difícil situación financiera que tenemos hoy. Entre otras cosas porque muchas de esos derechos y esos avances y esas que algunos llaman conquistas sociales venían acompañados únicamente de la parte del gasto, de derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la pensión, derecho, pero no venía acompañada de una explicación de dónde deberían salir esos recursos para pagarse. Entonces, esos desequilibrios, y esto es, pues, insisto, esta es una opinión mía, tienen origen, digamos, en el diseño legal y de la política y de las instituciones políticas de Colombia, que pues ahí en el centro está la Constitución de 1991, que tuvo cosas muy buenas, muy importantes, pero quizá el aspecto económico, el cómo pagamos esos derechos que están en esa Constitución, pues es un gran lunar. Y esto pues ocurrió hace, pues ya van a ser casi 40 años de la Constitución del 91, 35 años, algo así. Y toda esta historia pues pasando abruptamente al presente y diciendo que efectivamente pues todos estos antecedentes no únicamente tienen que ver con este gobierno, pero también es cierto que durante los últimos meses ha habido desarrollos y ha habido noticias que son cruciales para entender la situación en la que estamos. Es un estado que ha crecido mucho y aparte tenemos un gobierno muy comprometido con el gasto, ¿no? Con unas promesas de campaña muy ambiciosas en términos de gasto, de proveer servicios, nuevas líneas de beneficios sociales. Pues por ponerles un ejemplo, esa idea nunca se materializó afortunadamente, pero dentro del programa de gobierno de Gustavo Petro había una propuesta que al final se desechó, que era ofrecer empleo estatal garantizado para cualquier colombiano que no pudiera conseguir empleo en el sector privado, pues fuera una oficina y el Estado le garantizaba un empleo. Pero pues así como este ejemplo que es un poco extremo, que nunca se pudo hacer porque pues era absolutamente inviable, sí ha habido muchas, digamos, iniciativas asociadas al gasto. Y en medio de ese panorama, ¿no? Un panorama que se ha ido acumulando históricamente y que se ha agudizado también en este gobierno de mayor gasto. A principios de este año, esta noticia es de marzo, el ministro Diego Guevara renunció como ministro de Hacienda de Colombia. Él era una persona, lo que llaman un economista progresista o un economista de izquierdas. Y él renuncia no porque no estuviera de acuerdo política y filosóficamente con el gobierno, sino porque él le advirtió al presidente, al gobierno, que es necesario ejecutar un fuerte apretón del gasto público.
porque no podemos continuar con ese balance que viene del pasado y que se ha agudizado pues en esta administración entre los ingresos y los gastos, pues que los que estudian economía o finanzas sabrán pues que esto es el déficit fiscal, ¿no? Entre más gaste o entre mayor sea el desbalance entre ingresos, entre gastos e ingresos, pues mayor se amplía el déficit fiscal. Entonces Guevara renuncia eh, porque, digamos, él defiende la tesis de que es necesario hacer un recorte importante del gasto, pero esto políticamente, pues para el gobierno, puntualmente, pero para ninguno, en realidad a ningún gobierno le gusta, o a muy pocos gobiernos les gusta recortar el gasto, pues se niega. Y llega pues el ministro de Hacienda actual que tenemos, que es Germán Ávila. Y Germán Ávila, ya yéndonos más hacia el presente, viajando más hacia la coyuntura actual, hacia el problema fiscal, el 10 de junio anunció que se rompía la regla fiscal. Entonces, la regla fiscal había sido una especie de solución intermedia que habíamos encontrado para evitar que digamos, la constitución o las leyes nos explotaran en las manos, ¿no? Porque como en las leyes y los políticos y el legislador tiende a ser, digamos, a ganar votos, incluyendo en la ley iniciativas de gasto, y no tiene incentivos a reducir el gasto, entonces iba creciendo el gasto público en cada administración, en cada gobierno, sumado al aparato legal de la Constitución. Entonces nos pusimos una regla para evitar que nos quebremos, básicamente, y eso es la regla fiscal, es una camisa de fuerza para que los políticos no caigan en ese comportamiento de gastar a manos llenas durante su administración y que no importe lo que pase en el futuro, porque en el futuro pues será otro el que esté a cargo del barco y pues si se hunde en ese momento ya no va a ser mi problema. Un poco esa es la lógica de una regla fiscal, evitar el endeudamiento y por lo tanto el endeudamiento exagerado y por lo tanto eventualmente la quiebra del Estado. Pero Germán Ávila, que es el actual ministro de Hacienda, el 10 de junio salió a decir, bueno, no podemos sostener la regla fiscal, eh, no podemos desarrollar el programa de reducción de gasto, pues que es necesario para mantener la regla fiscal, y nos salimos de nos quitamos esa camisa de fuerza, ¿no? Y ahora vamos a continuar con nuestro programa político, digamos, lo más intacto posible. Pero eso comenzó a tener unas consecuencias muy rápidamente, ¿no? Los mercados desde hace mucho tiempo ya venían leyendo este problema financiero del Estado colombiano y venían subiendo las tasas de interés de los bonos de la deuda pública colombiana. Ya les hablo un poco más de eso, pero en los titulares y en la prensa, más que la dinámica de esas tasas, lo que salió en primera página fue los recortes de las calificadoras de riesgo. Entonces yo sé que algunos de ustedes ya entienden estos temas mucho, pero quizá hay personas que no. Entonces para ponerlo en términos muy sencillos, las calificadoras de riesgo son un data crédito, pero que no evalúa el perfil de riesgo de una persona natural, sino que evalúa el perfil de riesgo de los estados o de empresas muy grandes. Entonces emite una calificación, igual que todos tenemos un puntaje en data crédito, que si es muy bueno, pues tenemos acceso a los mejores bancos, con las mejores tasas, con las mejores condiciones, y si es muy malo, quizá de pronto nos preste una compañía chiquita o una compañía de microcrédito a una tasa más alta, o quizá no, ni siquiera eso, sino que toca acudir al gota a gota, porque no tenemos vida crediticia. Entonces, pues algo similar es el papel de las calificadoras, similar al papel de data crédito, es emitir una nota para mandar una señal a quienes prestan la plata y decirles es buena idea prestarle a este o al otro. Por supuesto, entre mejor sea la calificación, mejores son las tasas de interés o tienden a ser mejores las tasas de interés, porque no son las calificadoras las que le dicen a usted a qué porcentaje le van a prestar o cuál va a ser el interés al que le van a prestar, sino que es un mensaje al mercado y es el mercado el que determina pues cuáles son las tasas de interés o técnicamente cuál es la curva de tasas de interés de sus emisiones de deuda, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que ocurrió un par de semanas después del anuncio de la ruptura de la regla fiscal es que Moody's, hay tres grandes calificadoras que son Moody's,
Fitch y Standard Poor's. Entonces, Moody's había sido tradicional o ha sido tradicionalmente la que es más benevolente con Colombia, la que no cree que este problema fiscal sea tan crítico, sino que es manejable. Ellos creen mucho en las instituciones de Colombia, en el Banco de la República, en el Comité de la Regla Fiscal, en la propia regla fiscal, etcétera. Sin embargo, aún siendo los más benevolentes, bajaron en su escala de calificación de Baa2 a Baa3. Sigue siendo grado de inversión, eso significa que no es una locura prestarnos plata, según Moody's. Sin embargo, ese mismo día publicó Standard Poor's, que quizás es pues la calificadora más conocida. Ya ellos nos tenían en una nota que es de grado especulativo, que es más o menos, usted puede perder su plata si le presta al Estado colombiano, porque tiene las finanzas tan descuadradas que puede que no, pues que existe un riesgo mayor de que no le devuelva la plata. Pero aún así nos bajó más la calificación de W más a W en su escala, pero además de eso dijo que la perspectiva es negativa, y que la perspectiva sea negativa indica que posiblemente Standard Poor's nos puede bajar en el corto plazo otra vez la calificación, y estamos pues entrando ya en, digamos, ya no en tasas de deuda del tercer mundo, sino quizá del cuarto mundo, de países con muy poca credibilidad. Entonces, esta ruptura de la regla fiscal es importante, y esta diapositiva es un poco para que entendamos para qué sirve la regla fiscal, para hacer más énfasis en por qué estas calificadoras y estas empresas que siguen las finanzas del Estado colombiano decidieron bajarnos la calificación. Entonces, la regla fiscal se creó en 2011, la ley 1473, y pues en el artículo primero dice cuál es el objetivo de tener una regla fiscal. Entonces, el objetivo de la presente ley, dice este artículo que creó la regla fiscal, tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país, ¿no? Básicamente es ponerle, lo que decíamos ahora, ponerle un corsé, ponerle una camisa de fuerza a los políticos, porque no estamos hablando solamente de Gustavo Petro. Todos los políticos tienen incentivos para gastar mucho, porque es que gastando mucho es que se consiguen votos. Es muy difícil que un político consiga votos ahorrando plata o dejando de gastar, ¿no? Es poniendo subsidios, es abriendo nuevas entidades del Estado, creando nuevos cargos burocráticos que generen, digamos, clientelización, que esas personas que lleguen a esos cargos burocráticos, la típica que todos hemos escuchado, que le tiene que conseguir 20 votos a su jefe político que lo puso en ese puesto. Ese tipo de dinámicas de gasto son las que generan votos, y por lo tanto el sistema político tiene incentivos para gastar más. Y esta ley, digamos, era una contrapeso a esa tendencia natural, insisto, no de este gobierno, de todo el sistema político. Y buscaba garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y el artículo 5 decía que la regla tenía un mecanismo clave, que era asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, evitando que se superara el límite de deuda. Bueno, es lo mismo que ve un banco cuando le va a prestar plata a usted, es que usted no tenga un índice de endeudamiento demasiado alto, que no tenga las tarjetas llenas y que haya pedido un montón de créditos y esté, digamos, en un nivel de endeudamiento irrazonable o poco razonable de acuerdo a sus ingresos. Más o menos eso es lo que buscaba la regla fiscal, y pues entendemos la gravedad de que se haya decidido suspender, y que se haya decidido suspender. Aquí esta es una gráfica también del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, es que en este 2025 vamos a tener, según los cálculos del gobierno, que hay que ya ahí poner un enorme asterisco, porque generalmente el Ministerio de Hacienda de este gobierno con mucha intensidad ha tendido a hacer cuentas alegres. Entonces es muy probable que tengamos un déficit mayor, pero va a ser del 7.1% del Producto Interno Bruto. Yo quiero que pensemos en un momento qué es tener un déficit fiscal de 7% del PIB, que probablemente va a ser más cercano al 7.5% del PIB. El del Producto Interno Bruto, que es el total de la producción de bienes y servicios de la economía colombiana. Esto es básicamente que el Estado colombiano
en ingresos o sus gastos superan en tal dimensión los ingresos que tiene el Estado colombiano por impuestos, por dividendos de Ecopetrol, etcétera, como casi toda la producción de la sociedad colombiana, no del Estado, de la sociedad colombiana durante un mes entero. Es una brecha gigantesca, ¿no? Es un déficit enorme y ese déficit enorme, pues naturalmente, como pasa en las familias, se financia con más deuda, ¿no? Si tú no tienes plata para pagar este mes el mercado porque tus gastos excedieron, pues, y no tienes ahorros, pues la única opción es echar mano de la tarjeta de crédito o pedir un avance en la tarjeta de crédito, o quizá pedirle plata a un amigo, a un familiar prestada. Entonces, pues claro, esa enorme brecha entre los gastos y los ingresos del Estado, pues se compensa con más deuda. Y pues esto tiene consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias, digamos, el primer escenario, incluso antes de las calificadoras, incluso yo diría las calificadoras son secundarias. El veredicto que en realidad importa es el veredicto del mercado. Y estos son unos instrumentos que son los Credit Default Swaps, que son una especie de seguro de vida contra quiebra, ¿no? Son papeles o instrumentos derivados que se compran para asegurarse ante la quiebra de un emisor. Entonces, entre más caro sea ese seguro, indica que la probabilidad de quiebra es mayor, ¿no? Entonces, cuando ocurren eventos como este, que renuncia el ministro de Hacienda, que llega un ministro de Hacienda relativamente inexperto, que el ministro que se va porque el presidente, el gobierno no está dispuesto a recortar gastos como indican, pues todas las cifras y todos los análisis. Y aparte de eso, nos salimos del corsé de la regla fiscal, pues en lo que se traduce es que somos percibidos como más riesgosos. Entonces, si ustedes ven esta curva de los CDS, el azul es Brasil, y digamos, durante los últimos quizá 10 años, la deuda brasilera había sido percibida en los mercados como más riesgosa, como con mayor probabilidad de que Brasil se quiebre. Y ahora estamos en una situación distinta, ¿no? Estamos por encima de Brasil, por encima de los 4 países grandes de América Latina, que es esta gris, y por encima, también muy por encima de otros países que tienen la misma calificación de nosotros, de calificación W, pues en la escala de Standard & Poor's. ¿Eso qué significa? Que nos están cobrando más intereses en los mercados financieros al Estado. Cuando digo el Estado, en realidad deberíamos decir a los contribuyentes, porque no nos podemos olvidar que son las empresas y son las familias las que pagan estos intereses. Nos están cobrando mucho más que a todos nuestros pares, ¿no? Entonces, esta situación fiscal, esta crisis de la que habla el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en últimas se traduce en que las familias y las empresas van a tener que pagar más impuestos para poder pagar los mayores intereses. Poco ese es el mensaje. Y aquí puse un trino que me parece muy importante porque Javier Cuellar es un funcionario del Ministerio de Hacienda, es el director del Tesoro Nacional. Entonces él básicamente es el financiero del Estado colombiano, ¿no? Es el que está en el día a día de las operaciones estratégicas de liquidez, de cómo el Estado colombiano financia ese déficit enorme que tiene. Y él publica un trino en donde además me pareció muy, pues como muy transparente mostrar esto, ¿no? Fíjense, esta es la tasa de la deuda en dólares que está pagando el Estado colombiano a 10 años. Entonces son tasas en dólares de 7.7% y esto supera, pues miren la lista de países que está ahí. Por ejemplo, Marruecos paga 6%, teniendo una calificación similar a la que tenía Colombia, que es W+. Oman, 5.4%, paga menos que nosotros, mucho menos. Paraguay, 5.9%, paga mucho menos. Trinidad y Tobago, imagínense, un país como Trinidad y Tobago, Uzbekistán, Armenia, otro país que paga menos que Colombia. Entonces lo que dice
Javier Cuellar, que es un funcionario del gobierno. Entonces, pues este análisis no es un análisis partidista ni político, sino que es pues el análisis de alguien que incluso pues tiene que defender al gobierno como parte de su trabajo y pues está diciendo el mercado nos ha castigado excesivamente con una prima de riesgo, es decir, con más tasa de interés que estamos pagando los contribuyentes, que según él excede el riesgo fiscal y los fundamentales de nuestra economía. Bueno, básicamente es, fíjense que estamos pagando más tasas de interés que Trinidad y Tobago, que Uzbekistán, que Guatemala, que Paraguay, que República Dominicana, que en teoría son países, digamos, con economías mucho más pequeñas que nosotros. Y bueno, para los que son financieros, y me disculpan los que no, pues esto es una radiografía que también publicó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Toda esta historia que les estoy contando, digamos, de problemas fiscales, está generando que la curva de test, lo que llaman técnicamente, se empine o se desplace también hacia arriba, que es más tasas de interés en los diferentes vencimientos de los test, que es la deuda colombiana. Y esto otra vez, digamos, para platanizarlo, para ponerlo en consecuencias reales para los ciudadanos y para las empresas y para todos, pues significa que el Estado colombiano está dedicando más plata de nuestros impuestos a pagar intereses y que en el futuro nos va a tocar pagar más intereses para poder responder a este crecimiento de la deuda vía mayores tasas de interés. Y todo esto tiene que ver, que este análisis también, aquí varias de las gráficas que les traje son del CARF, del Comité Autónomo, con cómo se ha venido ensanchando el déficit fiscal. Entonces, fíjense que el CARF hace un análisis muy interesante. Entre 2015 y 2019, digámosle, el mundo pre-COVID, el déficit fiscal en promedio en Colombia fue del menos 3%, menos 3,2%. Después de 2020, o teniendo como, digamos, gran momento definitorio que fue la pandemia del COVID, tuvimos un déficit fiscal ese año de menos 7,8%, que por cierto, es muy probable que este año en 2025, sin pandemia, sin COVID, vamos a tener un déficit, digamos, un hueco financiero tan grande como el del 2020. Entonces, en su momento, en 2020, todos dijimos, pues, o bueno, la mayoría de la sociedad dijo, gastemos a manos llenas porque hay que cuidar a las empresas, hay que evitar, pues, que la economía entre en una depresión gigantesca, hay que hacer gasto en apoyos sociales, en subsidios. El déficit creció de una manera asombrosa, pero después del COVID, años 21, 22, 23, pues íbamos en una senda de reducción de ese déficit fiscal que se rompió el año pasado, que volvimos a niveles similares a los de la pandemia y cosa que va a volver a ocurrir en este 2025. Entonces es una tendencia muy preocupante porque en últimas nos dice que durante estos 5 años, comparados con los 5 años anteriores, prácticamente el déficit fiscal se duplicó, ¿no? Entonces el hueco financiero que todos los años abrimos se duplicó. Y esto, por supuesto, pues ha venido acompañado de un incremento de la deuda, lo que les decía ahora, pues si tú tienes un déficit entre ingresos y gastos, ¿no? Estos son medidas, dijéramos, de flujo, ¿no? Los ingresos de 2021 o 2020 versus los gastos de 2020 en el Estado. Y acá hablaríamos ya de una magnitud de stock, ¿no? Es cuánto hemos acumulado a lo largo del tiempo para poder financiar ese hueco, ¿no? Este sería el anterior sería, para ponerlo en términos de finanzas personales, ¿cuánto tuve que endeudarme este mes para cubrir el hueco que tengo en mis finanzas personales? Y acá en la deuda, pues ya estaríamos, la deuda acumulada, ya estaríamos hablando del saldo total de la tarjeta de crédito. Entonces, este es el saldo total de la tarjeta de crédito del Estado colombiano que se ha venido incrementando. Entonces, en el mundo pre-COVID estamos hablando de una deuda como porcentaje del PIB de alrededor del 39-40%, más o menos estable en el mundo pre-COVID. Después del COVID dimos un salto que, digamos, la idea era volver al mundo normal del mundo pre-COVID, pero pareciera que no vamos a volver y que nos vamos a quedar con niveles de deuda como porcentaje del PIB más cercanos al 55, 60, incluso creciendo. Y en esos niveles, según las estimaciones, según las previsiones, se comienzan a hacer insostenibles las finanzas públicas de Colombia.
no es claro si podemos pagar la carga de intereses que significa incrementar la deuda hasta esos niveles. Hay países en el mundo que tienen niveles de deuda como porcentaje del PIB mucho más grande, pero usualmente son países con economías pues también mucho más grandes, como Estados Unidos, por ejemplo. Y esto también es supremamente preocupante. Fíjense que al mismo tiempo de ese incremento del gasto que no se corrigió después de la pandemia, em, se ha venido incrementando el, el índice de la cantidad de intereses que pagamos como proporción del recaudo tributario neto. Entonces, a ustedes seguramente les ha llegado un correo de la DIAN que le dicen muchas gracias por pagar impuestos porque usted está pagando la educación, la salud, etcétera. Lo que no le cuentan es que ya más de la tercera parte, ¿no? Ya vamos para el 35, 40% de los impuestos que pagamos se va únicamente al pago de los intereses de la deuda, ¿no? Entonces casi que estamos pagando intereses en buena medida para financiar, que estamos pagando impuestos, perdón, para financiar los intereses de la deuda colombiana, y eso por supuesto no es sostenible, porque aparte pues el Estado tiene otra cantidad de gastos de funcionamiento y de necesidades de gasto en defensa, en educación, en salud, en lo que sea, en pensiones, pero los intereses se están básicamente comiendo el recaudo tributario. Estamos hablando de un promedio de 18% y estamos ya casi en 34%, ¿no? Un salto pues abismal como han ido creciendo el pago de intereses con respecto a al recaudo tributario que logra el Estado. Y todo este panorama, no sé si ustedes han escuchado ese dicho, los financieros seguramente sí, que es que las empresas se quiebran por la caja. Yo como lo entiendo es que una compañía puede tener un buen modelo de negocio, un buen plan de negocio, puede tener incluso buenos activos, pero si se queda sin caja, sin liquidez para financiar su operación en el corto plazo, ¿no? Es para pagar la nómina, para pagar los locales, si se queda sin plata, sin la liquidez de la tesorería para atender esas obligaciones, pues puede entrar en una espiral de quiebra, básicamente, ¿no? Pierde la credibilidad de sus proveedores, de sus empleados, todo el modelo de negocio se viene abajo, aún si el largo plazo es promisorio. Por eso es muy importante este indicador, esto lo calcula el Banco de Bogotá y esto es nuevo, esta gráfica es de hoy, y es que toda esta situación se ha traducido en que tenemos niveles de caja muy precarios, niveles de caja que alcanzaron un mínimo histórico el pasado 4 de julio con 4.3 billones de pesos. Y eso, si ustedes ven la lineecita roja, es la que corresponde a este año. La lineecita azul delgada es la mediana del periodo de análisis que tienen ellos, que va del 2002 al 2022. Y pues en esta fecha, digamos, históricamente, en la mediana de esos datos del 2002 al 2022, debería haber algo así como 40 billones de pesos en la caja. Pues en este momento hay 4 billones. Entonces, lo que evidencia esto es una situación de estrés, ¿no? Porque hay una cantidad de obligaciones de pago del Estado colombiano, una dinámica de ingresos que no va a ese mismo ritmo, entonces se tensiona la liquidez del Estado. Por supuesto, los que están a cargo de esto, que es gente profesional, que es gente que sabe, pues manejan, pilotean la caja, pero el solo hecho de que estemos en niveles históricamente bajos, pues generan más incertidumbre y ponen más incertidumbre en la ecuación. Todo esto pues tiene que ver con, de nuevo, un desajuste entre las necesidades de gasto, los proyectos de gasto, que son muchos de ellos de este gobierno, pero también muchos de ellos acumulados históricamente. Por eso comencé hablándoles de la Constitución del 91 y un recaudo tributario que no va al mismo ritmo. Y por ejemplo, la situación de Ecopetrol, que ahora también es relevante, un Ecopetrol que no produce, digamos, ingresos para el Estado al mismo ritmo de años anteriores. Entonces, un poco ahí se han juntado dos grandes elementos para que la situación de las finanzas públicas hoy esté en este momento, en este momento, digamos, tan difícil. Esto, por supuesto, el problema fiscal
tiene implicaciones. Hoy hablamos sobre la renta fija, sobre las implicaciones que las dudas, la incertidumbre tiene sobre la desvalorización de los portafolios de renta fija. Todos los bancos del país, fondos de pensiones tienen enormes posiciones en títulos de deuda del gobierno. A nadie le conviene que el Estado colombiano se quiebre, ¿no? Tendría gravísimas consecuencias a nivel financiero, pero sobre todo a nivel social, ¿no? En la capacidad de financiar el sistema de salud, de financiar el sistema de pensiones, de cumplir con las obligaciones con los trabajadores del Estado, en fin, en todas las dimensiones que nos imaginemos. Quería contarles ese panorama, traté de ser lo más rápido posible, me disculparán si me extendí mucho y de nuevo les agradezco su atención y quedo muy pendiente si quieren escuchar algún otro comentario o alguna otra opinión. Muchas gracias. Julio, antes de darle paso a los estudiantes, con el recorrido que has hecho de todos estos temas, ¿cómo ves, yo no sé cómo llamarle, como el contagio de lo que le pasó hoy, ayer a Brasil, por parte de Trump, que de haber prometido unos aranceles del 10% subió al 50%, pues por temas políticos? ¿Cómo ves, será que nos podemos contagiar de lo mismo? Estamos en un tema político parecido, como está mirando tanto el tema político. ¿Cómo ves? ¿Será que podemos llegar a ese extremo de acuerdo ahí a tu análisis? Pues hay una cosa muy curiosa porque fíjese que lo que ha pasado después de el deterioro en la calificación de Fitch, de Standard Poor's y de Moody's, no es que los títulos, los TES, los títulos de deuda del Estado colombiano no se siguieron, no se desvalorizaron en, digamos, una proporción relevante. Incluso creo que ha habido valorizaciones. Ustedes que están muy al pendiente del día a día de los mercados seguramente lo habrán visto con más detalle que yo. Pero eso tiene que ver en parte porque ya se han incorporado expectativas muy negativas sobre las finanzas públicas en Colombia. Entonces el mercado se anticipa siempre a las malas noticias. Esto ya está más bien descontado. Entonces a veces es difícil saber qué parte de las noticias malas el mercado ya las ha descontado. Por eso mismo es que les mostraba ahora que Colombia está pagando más intereses que sus pares que tienen la misma calificación de riesgo y ni hablar de los pares de América Latina. Ese, digamos, ese deterioro que ya nos hemos comido en desvalorización de la deuda pública, en parte nos blinda en alguna medida a las malas noticias, ¿no? ¿No? Tenemos ahí como un colchón debido a que ya se han incorporado parte de esas malas noticias en la valoración de los activos. Sin embargo, pues el tema geopolítico sigue mandando en los mercados internacionales. Bueno, hemos tenido una desvalorización histórica del dólar durante este año, eh, pero sí, yo digamos lo matizaría con muchas malas noticias que hay sobre la economía colombiana ya estaban incorporadas en la valoración de los activos. Ha pasado algo parecido con las acciones colombianas, que parece que el mundo político va por un lado y algunas acciones colombianas han tenido muy buen desempeño y pareciera ser contradictorio, pero pues cuando vemos el histórico que había pasado en los años anteriores, pues era mucho pesimismo incorporado en los precios de las acciones y lo que estamos viendo es un reverdecimiento. Yo pensaría que sí va a haber algún tipo de represalia comercial sobre Colombia, pero hasta cierto punto, en la medida en que sea una represalia generalizada sobre varios países y no tengamos un diferencial o un gap demasiado grande sobre otros países de América Latina o del mundo con el que competimos, creo que no va a tener un impacto tan exagerado como el que quizás se pensó al principio. Gracias. No sé si lees directamente, pues para no ponerle ahí un filtro que tú tienes acceso al chat. Ahí hay algunas preguntas de los estudiantes.
Julia, Tiene ese tienes... micrófono cerrado. Perdón, acá me preguntan, pero yo estaba leyendo la pregunta de finanzas virtual. Mi opinión de que Colombia esté ahora en los BRICS, impulsa el crecimiento económico, es un plan más de la imagen de este gobierno. Bueno, pues yo tengo en general una visión negativa digamos, el acercamiento de la política exterior en Colombia bajo el gobierno de Petro. Creo que es em, un viraje inadecuado el acercarnos geopolíticamente a Rusia y a China y a este tipo de poderes, em, por razones políticas, digamos. Son países en donde no existe el Estado de Derecho, donde no existen las instituciones democráticas. Estados Unidos para Colombia históricamente ha sido muy importante en que en Colombia se haya mantenido la democracia durante tanto tiempo, porque acá tenemos muchos problemas, pero una de las ventajas, uno de los pros, uno de los valores de la sociedad colombiana, a destacar, es que el sistema democrático, mal o bien, con muchos problemas, con lo que sea, ha sido uno de los más estables del continente americano, ¿no? Aquí no es usual, o no ha sido usual en la historia colombiana que se suspendan elecciones, o que haya dictaduras, quizá aparte de la de Rojas Pinilla, y eso tiene mucho, mucho que ver con la cercanía estratégica con Estados Unidos. Por eso a mí, por razones políticas, me parece esa cercanía peligrosa, ¿no? Digamos, ¿por qué Venezuela es cercano a ese mismo eje geopolítico, o Cuba o Nicaragua? Pues es porque en ese eje geopolítico, digamos, se tiende a respaldar regímenes que no son democráticos, ¿no? Entonces, digamos, por eso es relevante. Y desde el punto de vista económico, hay muchas dudas sobre el modelo, digamos, financiero, y la transparencia de las operaciones con países como Rusia o China. Pues hace poco también se hablaba mucho del tema de la ruta de la seda, que es una iniciativa del gobierno chino para prestar plata para proyectos de infraestructura. Ha habido muchos países en el mundo que han quedado atrapados por lo que llaman la trampa de la deuda. Incluso algunos países como Sri Lanka han tenido que ceder soberanía nacional, casi que entregar parte de su territorio a China, digamos, por estar sobreendeudados. Nicaragua es otro ejemplo de cómo, digamos, un régimen autoritario pide prestada plata a China, se la comen en corrupción en buena medida, en proyectos que no son transparentes, en proyectos que nunca se terminan, y al final queda endeudada la gente con, digamos, una potencia extranjera. Entonces, eso tiene que ver con la transparencia de las instituciones. No es lo mismo. Puede haber muchas críticas, insisto, yo tampoco soy fan del modelo del Fondo Monetario Internacional, o, digamos, de este tipo de instituciones multilaterales, pero hay unos valores un poco más ligados a la transparencia que en estas instituciones nuevas creadas por dictaduras, pues por supuesto no existen. Y hay más riesgos de corrupción, de que se financien proyectos que no terminan, que no llegan a ninguna parte. Entonces, en general, mi visión de eso sí no es muy positiva. Bueno, Carlos Andrés pregunta, ¿por qué bajó el precio del dólar si la economía tiene calificación más baja según Moody's? Bueno, siempre en el precio del dólar, este es un gran debate, hay factores internos y externos. Creo que durante los meses recientes ha estado mandando, digamos, la batuta, o ha estado llevando la batuta la dinámica del dólar a nivel global, ¿no? Entonces el dólar, precisamente por el enfoque geopolítico que también es muy cuestionable, ¿no? de Donald Trump, el dólar se ha desvalorizado frente a prácticamente todas las monedas del mundo de una manera histórica. De hecho, em, durante el último trimestre, el segundo trimestre de este año, ha habido la desvalorización más importante del dólar en los últimos 50 años, ¿no? Es decir, ha sido una pérdida de valor del dólar frente a casi todas las monedas, incluyendo el peso colombiano. Entonces, esa es, digamos, ha pesado mucho más ese fenómeno de depreciación global del dólar, que los problemas o que las incertidumbres de la economía colombiana. Ha sido, digamos, una fuerza más grande, el entorno externo. Bueno, considera que Colombia tiene la capacidad institucional para implementar una reforma estructural sin agravar el déficit fiscal a corto plazo ni espantar la inversión extranjera.
Em, a ver, cuando hablamos de reforma fiscal podemos estar hablando pues, de una reforma tributaria, ¿no? También una reforma fiscal la podría entender del lado del recortar el gasto. Yo sería mucho más amigo de que buscáramos maneras de racionalizar el gasto. Em, la capacidad de incrementar los ingresos del Estado colombiano políticamente viable está muy acotada, ¿no? A las empresas, pues, digamos, el sistema tributario en Colombia es de los más desfavorables en el mundo para hacer negocios, ¿no? Cobramos muchos impuestos a las empresas. A las personas naturales de altos ingresos, digamos, a los formales, ¿no? A los que son empleados, de ingresos elevados relativamente, muy relativamente, pues hablamos de gente que se gana, no sé, 3 4 5 salarios mínimos, por supuesto que no son millonarios, pero pues en el contexto colombiano son personas de ingresos medios altos. Esas personas ya están muy gravadas por muchas vías y la manera de incrementar el recaudo en Colombia sería incluir a la gran cantidad de la población que está en la informalidad y a un gran porcentaje de empresas en Colombia que operan en la informalidad. Soy muy pesimista de que esa ruta sea posible. De hecho, el gobierno de Gustavo Petro, ustedes lo pueden ver en YouTube, el presidente proponía una reforma tributaria para recaudar hasta 70 billones de pesos, decían ellos. José Antonio Campo hizo una reforma tributaria que al final no alcanzó a recaudar, no tengo a la mano el dato exacto, pero deben haber sido algo así como 7 u 8 billones de pesos, porque se cayó incluso un impuesto a las regalías petroleras. Entonces, es muy difícil que cuadremos la caja de nuestro problema fiscal vía mayores impuestos. Es muy difícil también reducir el gasto, porque eso también requiere pues digamos, unos esfuerzos políticos que casi nadie está dispuesto a dar, o muy poca gente habla de dar de hacer esos esfuerzos. Entonces la situación es muy complicada también porque todo esto es un asunto político. Soy pesimista en ese sentido, Ángela María. A ver por acá. Aquí Anderson me dice, teniendo en cuenta el aumento. A ver, esta pregunta está chévere. La pregunta de Anderson, teniendo en cuenta el aumento del déficit fiscal, la presión sobre la calificación crediticia y la reciente infraejecución del gasto público, ¿cuáles considera que son los sectores más resilientes para la inversión en Colombia en 2025? ¿Y qué estrategias recomiendan para mitigar el riesgo ante la posible devaluación del peso y la incertidumbre regulatoria? Bueno, una pregunta muy compleja. Em, bueno, ha habido sectores resilientes. El sector cafetero, por ejemplo, era uno. Estaba muy ligado a una coyuntura externa, que era los altos precios del café. Han venido cayendo recientemente los precios del café, entonces seguramente no, digamos, esa resiliencia no se va a extender en el mediano plazo. De- es- Pensaría que sectores, bueno, los sectores que han brillado en la economía colombiana recientemente, uno de ellos es, por ejemplo, el entretenimiento. Esto tiene que ver las empresas de apuestas, que uno no sabe qué tan positivo es que uno de los sectores estrella de la economía colombiana sea el sector de juegos de azar, ¿no? Han crecido mucho las plataformas de apuestas en línea. Me pone a dudar también, entre otras cosas, sobre digamos, lo que ha impulsado ese crecimiento de esa industria de juegos de azar, ¿no? Al mismo tiempo que estamos en una bonanza cocalera en Colombia, ¿no? Que las economías ilegales están disparadas, vinculadas a la minería ilegal, al oro, al precio del oro que también ha subido muchísimo, y vinculadas a la cocaína, que tiene niveles de producción históricamente altos. Entonces, pues bueno, esos son sectores que posiblemente también están ligados a ese boom de los juegos de suerte de azar, que se ha vivido. Otros sectores interesantes, creo yo, el sector del turismo ha sido un sector resiliente. La dinámica del turismo en Colombia sigue siendo atractiva, em, y yo creo que hay oportunidades, digamos, todavía interesantes. Yo no, yo fui trader de acciones varios años, pero ya no hago análisis pues de compañías, pero sé que
hay valor en muchas empresas colombianas. Hubo mucho pesimismo, ¿no? En años previos, entre otras cosas por razones políticas, y las acciones colombianas estaban muy subvaluadas por el mercado y había oportunidades grandes. Muchas de ellas pues ya se han explotado, pero considero que todavía hay valor en empresas colombianas de diversos sectores asociados al consumo. El consumo, digamos, de los hogares sigue siendo el gran dinamizador de la economía colombiana. La gente le gusta ir al concierto, le gusta salir a tomar cerveza, le gusta irse de vacaciones, le gusta renovar los muebles de la casa, muchas veces utiliza la tarjeta de crédito para eso. Ese es, digamos, como un sector que dinamiza mucho, ha dinamizado mucho la economía colombiana. Entonces, sectores pegados al consumo han tenido buen desempeño. Lo contrario está pasando por el lado de la inversión, ¿no? Entonces, las empresas que estén más cerca del consumidor, del consumo masivo, del retail, quizá tengan mejores perspectivas en este momento y han tenido mejor desempeño que quizá empresas que están más en sectores intermedios de la economía, ¿no? O más vinculadas a sectores asociados a la inversión o a la producción de bienes intermedios. Eso le podría decir a Anderson, a ver qué más. Si les parece, si te parece, Carolina, respondo un par de preguntas más Sí, para no sí, extender demasiado para la responder, sí. presentación. Sí, sí. A ver qué más Me otra. No parece, sé si alguien se. vamos, por ahí, em, Mario ¿Cuál Peñata sería te ha preguntado varias veces y se te va quedando arriba para que lo tengas en cuenta, porfa. Sí, yo también voy Julio, subiendo aquí. Mario Peñata? Dice Julio, porque el Julio. déficit fiscal aumentó Ujú. tanto en 2024, si por ejemplo el déficit de gasolina ya se cubrió, tenemos menos evasión con lo IAF, UGPP y la facturación electrónica, además de esto los subsidios del gobierno han reducido los subsidios, se supone que más. Bueno, había unas gráficas que iba a incluir, pero ya sí va a ser em, muy extensa la presentación, Mario, pero se ha venido sobreestimando sistemáticamente los ingresos y se ha venido subestimando sistemáticamente los gastos, ¿no? Entonces 2023 fue un año de un recaudo muy importante porque en 2022 la economía colombiana pues tuvo perdón, en 2022 el recaudo fue muy importante porque en 2021 pues hubo ese efecto rebote después del COVID. Se hicieron previsiones a partir de ese crecimiento del recaudo que hubo en 2022, previsiones que no fueron realistas, ¿no? Em, y mientras los ingresos no crecieron al ritmo que se estaba estimando, los gastos sí crecieron, incluso crecieron más, ¿no? de lo que estimaba las proyecciones del gobierno. Es la discusión que hemos visto acerca de los litigios que supuestamente iba a ganar la DIAN, los casos por arbitramentos que supuestamente iba a ganar la DIAN y que eso iba a engrosar pues la línea de ingresos. Eso no ocurrió. Ahí hay una parte de la explicación, ¿no? Y en todo caso, las presiones de gasto que ha vivido el Estado colombiano han sido mayores a su capacidad de recaudar más impuestos, ¿no? Siempre ha venido en esa dinámica. Digamos, otro tema crucial del que pues no hemos hablado mucho es el tema pensional. Cada vez un rubro más importante de las transferencias del Estado colombiano se dedican al pago de las pensiones de Colpensiones. Eso ha venido creciendo a un ritmo bastante acelerado al mismo tiempo que los intereses. Entonces, básicamente, los intereses de la deuda. Entonces, todos esos elementos sumados sobrepasan, digamos, los beneficios de haber ajustado el precio de la gasolina, un ajuste que, digamos, quedó a medio hacer, porque, digamos, la idea era cerrar también el precio de la CPM para paliar ese déficit que había en el fondo de combustibles, pero esas medidas fueron insuficientes frente al crecimiento del gasto público en diferentes líneas, ¿no? En pensiones, también en crecimiento burocrático. El Estado colombiano ha incrementado
en un margen muy importante sus gastos de funcionamiento, han crecido muy por encima del promedio. Entonces, es una combinación de factores, Mario, que llevan a que ese déficit fiscal, incluso teniendo en cuenta lo que mencionas, digamos, de las mayores eficiencias de la DIAN o de el aumento del precio de la gasolina, pues no alcanza a cubrir esa, digamos, esa brecha. Voy a terminar, si les parece, con Kelvin. Dice, Con buenas noches, Kevin, Julio César. sí, sí. ¿Qué Kelvin, hacer para es Kelvin. Kelvin Julio César, ¿qué hacer? Hernández. Ujú. Sí. ¿Qué hacer para regular estos gastos excesivos? Si lo que contribuimos no es suficiente, ¿qué se requiere para tomar esta situación y tomar más conciencia? Pues, hombre, yo creo que pues estamos viviendo sistemáticamente por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Em, y no solamente los políticos, ¿no? Los ciudadanos también. Los ciudadanos, pues, han tomado una visión sobre el Estado como la de un padre que es casi omnipotente, ¿no? Entonces, las demandas de la sociedad hacia los políticos y hacia el Estado han venido creciendo de diferentes sectores y grupos de presión también, sectores y grupos de presión organizados. Entonces ahí podemos hablar de sindicatos en el Estado, de gremios, de diferentes grupos de presión que cada uno jala para su lado, ¿no? Entonces, cuando todas las presiones que hay alrededor del Estado, que es las presiones de los políticos, de los congresistas, del gobierno, de las gobernaciones, de las alcaldías, es a incrementar el gasto, eh, es muy difícil que exista una conciencia sobre, digamos, la sostenibilidad fiscal. Lo que hay que tener en cuenta es que si tenemos un problema fiscal en Colombia, no va a ser un problema de los bancos, no va a ser un problema de los fondos de pensiones, de los ricos, va a ser un problema fundamentalmente de los ciudadanos, ¿no? Esa es como la parte crucial y yo creo que es una tarea también de las universidades y bueno, de las personas que estudiamos o que hemos estudiado estas cosas, digamos, que las personas, que nuestros familiares o que nuestros amigos que no tienen acceso a esta información o que no tienen la formación educativa para entender estos temas, entiendan que el asunto fiscal es un asunto que nos atañe a todos y que sobre todo es un problema social, porque el día en que el Estado colombiano diga, no, yo no puedo pagar mis deudas o hago un default o cualquiera de estas cosas que nos habían parecido impensables hasta ahora, pero digamos en este momento ya no dejaron de serlo y son una realidad posible, pues en ese momento no va a haber cómo girarle a los hospitales públicos, no va a haber cómo pagarle a los policías y soldados, a los maestros, y si se les paga, pues va a ser en unas condiciones muy difíciles o las tasas de interés para acceder a un crédito de vivienda pues van a ser imposibles, entonces el sueño de tener vivienda propia no va a estar al alcance de la mano, o el sueño de, digamos, un crédito educativo tampoco, ¿no? Es transversal la afectación y no recae sobre todo en las personas de mayores recursos de la sociedad, sino al revés, en los trabajadores y en las personas de menores ingresos son las más vulnerables frente a este tipo de choques financieros. Por eso es muy importante también exigirle a los políticos responsabilidad, que generalmente lo que ellos, la mayoría de ideas y propuestas tienen que ver con gastar más, pero entonces cada idea de gastar más plata, de una nueva línea de subsidio, de una nueva entidad, de lo que sea, debe venir acompañada también de una fuente de financiamiento. Bueno, ¿esa plata de dónde va a salir? ¿Vamos a cobrar más impuestos o vamos a recortar en otro gasto quizá superfluo o innecesario? Y esa presión yo creo que tenemos que ejercerla pues todos desde la academia, los medios, desde todos lados. Correcto, Bueno, así es, Julio. Bueno, Julio, entonces damos por finalizada ya la charla. Te agradecemos mucho por este view supremamente importante y valioso para todos nosotros. Creo, como dijiste, esto sirve mucho para, para que tengamos alerta, porque realmente es Colombia, realmente es todo lo que nos está afectando directamente
Así que pues por mi parte te agradezco mucho con este view. José Alfredo, estás con el Eh, micrófono. Ujú. Julio, te agradezco muchísimo, la verdad, un resumen, uf, en el tiempo hiciste un resumen muy bueno Mm, para comprender fundamentales y para comprender por qué el riesgo país lo tenemos como está en esos momentos. La verdad me pareció genial, lograste hacer un resumen muy bueno. Quisiera seguir contando contigo, pues se me ocurren varias cosas en estos momentos. No sé si podemos hacer un panel con un profe que ahorita, que de la especialización que ahorita está en Argentina y ha vivido todo el proceso Milei. Entonces uno dice, uno no sabe si vamos a llegar a un proceso como ellos. Me parece que sería un panel genial. Pero bueno, estamos conversando. Yo sé que mantienes con muchas ocupaciones, pero chéverísimo, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, eh, Carolina. Muchas gracias por la invitación, de verdad un gusto y claro que sí, estamos firmes, dispuestos. Un placer colaborar con ustedes y pues con una institución tan querida y tan importante para el Valle del Cauca y para el país como la Universidad Autónoma. Un abrazo gracias. para todos, un Amén. gusto. Vale, gracias, Muchas gracias. Chao, gracias, chao. Chao, nos Julio. vemos. Bendiciones a todos. Gracias. Bueno, Bueno, por chao. aquí te puedo Muy Gracias. buenas compartir. noches. Después